Ya chicos, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase de historia con el tema el Imperio Bizantino. Para esto vamos a recordar un poco de las clases anteriores. Si ustedes tienen ahí una imagen y les voy a ir preguntando. Ya tengo por favor las personas que van a ir contestando. Así que por favor chicos, ya les dije, ¿no? A ver, entonces vamos con la señorita Bonilla. Ya, ¿qué imperio es el de la imagen? Es el Imperio Oriente. Es el Imperio Romano. Ay, pero... Ajá, es el Imperio Romano, muy bien. A ver, señorita Angie Cedillo. Hablamos de algunas decadencias de este imperio, ¿no es cierto? Mencione una sola, una decadencia del Imperio Romano. Una causa para la decadencia del Imperio Romano. Listen, no la escuché. Una causa para la decadencia del Imperio Romano. Ya, si no recuerda, voy haciendo yo el comentario, ¿no? A ver, espérenme que parece que alguien quiere ingresar. Señor Alcibar, señor Kevin Espinosa, listo. Ya, entonces les decía, una causa para la decadencia de este imperio fue el incremento del poder de los militares, recordemos, ¿no es cierto? Y otra de las causas era el gasto excesivo que demandaban estos ejércitos, ¿sí? Bueno, ya les mencioné dos causas, vamos teniendo en cuenta, chicos. El siguiente dice, ¿qué imperios formó al dividirse? Recordemos que este gran imperio, debido a todas estas crisis que tenía, se dividió en dos partes, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran estos imperios? Señorita Ángeles Sánchez. El imperio de Occidente y Oriente creo que era. Ajá, se dividió en dos partes, ¿no es cierto? Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Ya, estos dos imperios, cada uno tenía una capital. ¿Cuál era esta capital? A ver, señorita Damaris Mejía. A ver, Ángeles Sánchez quiere participar. Roma y Constantinopla creo que era. Constantinopla, muy bien. Entonces teníamos que del Imperio de Occidente su capital era Roma y del Imperio de Oriente su capital era Constantinopla, ¿no es cierto? De la misma forma hablamos que uno de estos imperios duró menos que el otro, ¿no es cierto? ¿Cuál era el imperio que duró menos? Señorita Daniela Maigua. El Imperio Occidente. Muy bien, el Imperio de Occidente duró menos que el Imperio de Oriente. ¿Cuál fue la principal causa de la desaparición de este Imperio de Occidente? Señor Gerolandi. No sale eso. Ya, la principal, a ver, señorita Carmen Bonilla.
que fue gobernado por Rómulo Augustulo, creo que era un niño de 10 años. Ajá, entonces la principal causa fue esa, ¿no es cierto? Que estaba siendo gobernado por un niño de 10 años que era Rómulo Augustulo, quien al ser un niño no tenía la capacidad para gobernar un imperio, ¿no es cierto? Mucho menos un imperio de esta magnitud. Muy bien. Entonces, este ha sido el recorderis de la clase anterior, ¿no? Para comenzar la nueva clase. Entonces, el día de hoy vamos a ver el Imperio Bizantino. Una vez que se divide el Imperio Romano en Imperio de Occidente, Imperio de Oriente, y al terminarse el Imperio de Occidente, se queda, ¿no es cierto?, y perdura por más tiempo el Imperio de Oriente y pasa a tomar el nombre de Imperio Bizantino. Entonces, ¿qué era el Imperio Bizantino? Era el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Ya. Vamos, por favor, con la lectura, señorita Bonilla. La formación del imperio. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio dividió el imperio romano en dos, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. El primero desapareció en el siglo V, cuando el último emperador fue derrocado por los ostrógodos germánicos. En cambio, el imperio de Oriente perduró hasta el siglo XV con el nombre de Imperio Bizantino. Ya, muy bien. Entonces, como yo ya les venía diciendo, ¿no es cierto? Una vez que se dividió el Imperio Romano, Teodosio dividió este imperio, ¿no? Eso me faltó preguntarles también. Bueno, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano. El Imperio de Occidente duró hasta el siglo V, ¿sí? Mientras que el Imperio de Oriente duró hasta el siglo XV y tomó el nombre de Imperio Bizantino, como ya les había mencionado. Entonces vamos a ver la formación del imperio. Por favor, Natalie Castro. A ver, dice la formación del imperio. El imperio bizantino tuvo su época de máximo apogeo en el siglo con Justiniano, cuyo objetivo principal fue restaurar el esplendor del Imperio Romano. Para ello llevó a cabo una expansión militar por Occidente y conquistó al norte de África, la península itálica, el sur de Hispania y los Baleares, enfrentándose a los reinos germánicos. En la frontera oriental hizo el frente al Imperio persa. Promulgó varias medidas para organizar el derecho romano que quedó recopilado en el Corpus Juris Civilis. Promovió la expansión del cristianismo por todo el imperio. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar ya del Imperio Bizantino como tal, ¿no es cierto? Nos dice aquí que su emperador y alcanzó su máximo apogeo con el emperador Justiniano. Justiniano I, dice ahí, ¿no es cierto? En el siglo VI, cuyo objetivo principal fue restaurar el esplendor del Imperio Romano. Sí, entonces, ¿cuál era el objetivo de este emperador Justiniano, perdóneme? Era alcanzar el mismo esplendor que tenía Roma, y esto lo quería lograr en su capital. ¿Cuál era la capital de este imperio? Era Constantinopla, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver algo sobre Constantinopla. Entonces dice aquí, llevó a cabo una expansión militar por Occidente, conquistó el norte de África, la península itálica, el sur de Hispania y las Baleares, enfrentándose a reinos germánicos. En la frontera oriental hizo frente al imperio persa. Entonces aquí podemos observar, chicos, la península itálica. Les voy a ir subrayando aquí la península itálica, ¿no es cierto? Esto ya conocen. Aquí tenemos el norte de África. Lo que está con el verde más clarito es todo el territorio que conquistó. Y esta parte, la parte occidental del imperio, ¿no?
Entonces, eso es todo lo que conquistó, ¿no? Ya. Ya, entonces aquí nos dice también que se han promulgado varias medidas para organizar el derecho romano que quedó recopilado en el Corpus Iuris Civilis. Y además que se promovió también la expansión del cristianismo en todo el imperio. Sí, ya. Entonces, una vez más les muestro la expansión. Lo que está de verde oscuro es el imperio romano de Oriente, lo que era el imperio bizantino, ¿no es cierto? Y lo que está de verde clarito es lo que los territorios que conquistaron. ¿Quién conquistó? El emperador Justiniano primero, ¿no? Ya, vamos a ver un poco sobre Constantinopla. Por favor, me ayuda. Señor Lobato. Ah, el micrófono dice que no vale. Señor Anthony Cortés. Leo todo, ¿no, Lice? Sí, por favor. Constantinopla. Constantinopla, capital del imperio. El imperio bizantino tenía su capital en una antigua colonia griega, Bizancio, que en el año 330 cambió su nombre por el de Constantinopla en honor del emperador Constantino. Constantinopla se convirtió en la ciudad más grande protegida bella, creo que dice, del mundo, con el propósito de levantar una nueva Roma, se construyeron una muralla de grandes dimensiones, numerosas edificaciones como hipódromo, donde se celebran carreras cuadrigas. Posteriormente se aumentaron las construcciones. Ajá, ya, bueno, entonces chicos, como ustedes pudieron escuchar, Constantinopla, ¿no es cierto? Era uno de los objetivos del emperador Justiniano, quien quería alcanzar el mismo esplendor que tenía Roma, ¿sí? Con sus mismas edificaciones, con sus mismas murallas, con sus mismas murallas. Entonces, construyó, como ustedes pueden observar ahí, una muralla alrededor de todo el imperio, ¿no es cierto? Además, puertos, hipódromo y demás edificaciones que hicieran de esta ciudad, al igual que Roma, ¿no? Que alcanzara el mismo esplendor que Roma. Vamos avanzando. Ya. Vamos a hablar de la decadencia y fin de este imperio. Me va a ayudar señorita Dayana Chávez. Decadencia y fin del imperio. A partir del siglo XI, el imperio empezó su decadencia por varias causas. La presión de árabes y turcos. Los árabes conquistaron las provincias más ricas, Egipto, Palestina y Siria, lo que agravó la crisis económica. Los turcos se convirtieron en enemigos de Bizancio y lanzaron numerosos ataques contra sus fronteras. La crisis económica fue propiciada por las continuas guerras que limitaron el rendimiento agrícola y afectaron al comercio. Además, las rutas marítimas fueron controladas progresivamente por mercaderes italianos. Las consecuencias fueron la despoblación rural, pues los campesinos emigraron a la capital y el ejército se debilitó debido al elevado coste de mantenimiento que significaba para el Estado. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pudieron escuchar, empezó la decadencia de este imperio en el siglo XI, ¿no? Tenemos aquí que
empezó por las siguientes causas. Primero dice la presión de árabes y turcos. Sí, estas poblaciones conquistaron Egipto, Palestina y Siria, que eran las poblaciones más ricas de la provincia, dice, lo que agravó la crisis económica. Entonces, los turcos se convirtieron en los principales enemigos del imperio y lanzaron numerosos ataques a sus fronteras. Otra de la causa de la decadencia del imperio fue la crisis económica. Dice, propiciada por las continuas guerras que limitaron el rendimiento agrícola y afectaron al comercio. Además, las rutas marítimas fueron controladas progresivamente por mercaderes italianos. Entonces, esa fue otra de las causas, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, chicos, el gasto que provocan los ejércitos y las guerras afectan demasiado a la economía de un estado, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice, las consecuencias fueron la despoblación rural, pues los campesinos emigraron a la capital y el ejército se debilitó debido al elevado coste de mantenimiento que significaba para el Estado. Sí, entonces aquí podemos observar una semejanza, mire, entre la decadencia del imperio, de lo que fue el gran imperio romano y lo que fue también el imperio bizantino, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda económica que genera un ejército debido al costo de las guerras provoca un impacto fuerte en la economía de los estados, ¿no es cierto? Lo que llevó, miren, al fin de otro vasto imperio. Entonces tenemos la caída de este imperio. Va a ayudarme, por favor, Angie Cedillo. Angie Cedillo, no. A ver, Natalie Castro, ayúdeme nuevamente. Por favor. A ver, dice, progresivamente el imperio fue cediendo territorios hasta que en 1453 las tropas turcas se apoderaron de la capital de Constantinopla, último reducto bizantino. El imperio fue liquidado después de 1000 años de existencia. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar en la imagen, es la muralla que tenía el imperio bizantino, ¿no? Entonces, el principal estado que tenía este imperio era Constantinopla, la capital, donde se concentraron en realizar edificaciones y mucho más, ¿no? Ahí estaba la economía y todo, y de este imperio. Por favor, quien está prendiendo el micrófono, tenga la bondad. Gracias. Ya, entonces, tenemos en dice, progresivamente el imperio fue cediendo territorios hasta que en 1453 las tropas turcas se apoderaron de la capital, Constantinopla. Sí, último reducto bizantino. El imperio fue liquidado después de 1000 años de existencia. ¿No es cierto? Entonces, este imperio, que duró desde el siglo V hasta el siglo XV, sí tuvo su caída tras la derrota de su capital. Y como ustedes pueden observar en la imagen, tuvo que ser un ataque muy devastador, ¿no? Y la caída de su muralla, ¿ya? Entonces, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla en este momento. Ya, en el caso que no tengan preguntas, por favor, ustedes ya tienen el PDF de la asignación que va a ser subida el día de hoy. Pueden realizarla, como ya saben, hasta el día viernes es la entrega de las tareas. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Liz. Que les vaya bien. Chao, chicos. Hasta luego, Licen. Chao, Listen. Chao, chao. Hasta luego, Listen.
Chao chicos, que les vaya bien.